Bueno, se acabó la primera semana de competencias europeas de este año 2023. ¿Cómo le fue a los equipos italianos en esta primera semana? Bueno, el Milan fue el primer equipo italiano que jugó la semana pasada. Venció 1-0 al Tottenham en casa, en San Siro. Buen resultado para los de Stefano Pioli, que pudieron incluso aumentar un poco más el marcador. Por ahí alguna polémica con algunas sanciones erradas del arbitraje, como parece que ya es costumbre con algunos equipos italianos en competencias europeas. Lo vimos también en el empate de la Juve contra el Nantes, 1-1 en Turín. La Juventus lo iba ganando y se sacó solita del partido, terminó 1-1 como lo dijimos, pero al final el VAR, hubo una jugada polémica en favor de la Juventus, que era una mano clarísima, una mano evidente, que aparentemente el arbitraje sí vio, el árbitro principal lo vio en la repetición, pero decidió sancionar una falta que a mi juicio y para mi gusto no era sancionable en favor del equipo que defendía, y se sacó el problema de encima. Entonces, bueno, vemos esta tendencia del arbitraje con algunos equipos italianos, que no es la primera temporada que lo vemos así. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio. Algunos por ahí también dirán que bueno, al Inter lo beneficiaron en la fase de grupos en ese partido contra el Barcelona, es verdad, sí pasó, pero ya vemos que hay una clara tendencia a cuando hay jugadas polémicas en los enfrentamientos de los equipos italianos, muy pocas veces se toman las decisiones correctas, muy pocas veces. Me refiero específicamente a ese penal de la Juve, que no le dieron, que se tuvo que haber sancionado, y una tarjeta roja que le tuvieron que haber sacado al Cuti Romero en el segundo tiempo del Milan-Tottenham. Dejando esto de lado, los otros resultados fueron la Roma fue el único equipo italiano que perdió en esta primera semana, perdió en su visita ante el Salzburgo 1-0. La Lazio en la Conference League venció 1-0 al Cluj, y la Fiorentina se impuso 4-0 en su visita contra el Sporting Braga. En general, buenos resultados para los equipos italianos si hacemos como un balance más o menos en general de esta primera vuelta. ¿Qué se viene esta semana y de qué vamos a hablar hoy? Esta semana le toca al Napoli, al líder de la Serie A. El equipo de Luciano Spalletti va a jugar los octavos de final, va a visitar al Eintracht Frankfurt este martes, y ese mismo día se va a jugar Liverpool-Real Madrid. Esa fue la final de la edición pasada de la UEFA Champions League. Esos dos partidos se van a jugar este martes y la vuelta está programada para el 15 de marzo. Además, el miércoles va a jugar el Inter, va a recibir al Porto en el Giuseppe Meazza, y el Manchester City va a visitar al Leipzig en Alemania. Hoy, en O Gol Mío, vamos a hablar del que creo yo que es el mejor equipo europeo de esta temporada, el mejor equipo de la Serie A, y para mí, uno de los favoritos, si no es el gran favorito, ojo acá, si no es el gran favorito, para quedarse con la UEFA Champions League, y ese es el Napoli. Hoy vamos a hablar única y exclusivamente de la previa del Napoli contra el Frankfurt. Antes de meternos de lleno con toda la información, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, si les gustan los videos, darle like, y a que nos sigan en nuestras redes sociales @ogolmio, en Twitter, Instagram y Facebook, y recordarles también que este contenido está disponible en Spotify por si prefieren el uso de esa plataforma. Bueno, les adelanto que todo este episodio va a consistir en básicamente una argumentación de mi parte, porque creo que el Napoli es el mejor equipo europeo en este momento, y no lo digo solo por los resultados, porque los resultados los pueden tener cualquier equipo, cualquier equipo puede tener una buena temporada, un buen rendimiento, pero además el Napoli tiene algo extra, que es que prácticamente todos los partidos los juega bien. No es solo un equipo que gana cuando tiene que ganar, sino que gana porque se lo merece. En la gran mayoría de las veces, los partidos que ha perdido esta temporada, sinceramente, no necesariamente ha merecido perder. No necesariamente. Entonces, ¿cómo llega el Napoli para el partido contra el Eintracht Frankfurt? El Napoli es líder en la Serie A con 62 puntos, tiene 15 puntos de ventaja. 15, así es, escucharon bien y lo repito, 15 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, que es el Inter, y 18 puntos sobre el tercero, que es Roma, y en la misma cantidad de puntos tiene el Milan. El Napoli ha disputado 23 partidos en la Serie A, 23 jornadas se han jugado en la Liga Italiana, ha ganado 20, ha empatado 2 y solo ha perdido un partido en la Liga. Además, el Napoli acumula 56 goles marcados esta temporada en la Serie A, es el máximo anotador, el equipo con más goles de la Liga, y ha recibido 15 goles. Es el equipo que menos goles ha recibido en la Serie A.
En sus últimos 5 partidos, el equipo de Luciano Spalletti ha ganado todos los partidos, 5 victorias. Y en esas 5 victorias tenemos que agregar que ha anotado 12 goles y solo ha recibido 1. Es decir, un rendimiento prácticamente perfecto. El último partido de la Serie A, que lo disputó el viernes pasado, lo ganó 2-0 contra el Sassuolo. El Napoli tiene muchísimos puntos altos esta temporada y lo que les estoy diciendo son puros números. Pero esos números que lo reflejan objetivamente como el mejor equipo de esta temporada en la Serie A y quizás en Europa, esos números están acompañados de un buen rendimiento del equipo y un buen rendimiento a nivel individual. Yo creo que todos a principios de esta temporada, todos nosotros, o quizás mejor dicho, nadie daba al Napoli como el gran candidato de esta temporada. ¿Por qué? Porque el mercado de fichajes del Napoli fue muy raro y es inesperado los resultados que hemos visto. Porque se les fue Lorenzo Insigne, capitán ícono de la última década en el Napoli, Dries Mertens, goleador histórico del Napoli, se les fue Fabián Ruiz en el mediocampo, una baja sensible, se fue al PSG, y en la defensa se les fue Kalidou Koulibaly, uno de los mejores defensas de Europa, uno de los mejores defensas del mundo. ¿Cómo se repuso el Napoli de estos fichajes, de estas grandes bajas que tuvo en el mercado de verano europeo? Bueno, Napoli apostó por algunos jugadores que le han rendido muchísimos frutos. De primero se posiciona el georgiano Kvaratskhelia, que llegó de la nada, casi nadie lo conocía y ha sido uno de los puntos más altos de la temporada. No solo uno de los puntos más altos, puedo decir sin ningún problema que Kvaratskhelia es el mejor jugador de la Serie A en la actualidad. Todo eso acompañado obviamente de un buen funcionamiento del equipo que le permitió adaptarse mejor al fútbol italiano, pero ha sido el mejor jugador de esta Serie A y más adelante vamos a ver sus números en particular para que entiendan la magnitud y el impacto que ha tenido este jugador. Además, en la fase defensiva, el refuerzo de Kim, del surcoreano Kim, fue muy importante. También un defensa que no llegó a adaptarse a la Serie A, llegó a marcar territorio. Y por eso el funcionamiento de la defensa del Napoli también ha sido muy bueno. Agregado a ello, hubo otras incorporaciones importantes en la fase ofensiva. Por ejemplo, pienso en Raspadori, en el Cholito Simeone, los dos delanteros, los dos suplentes, por supuesto, de Víctor Osimhen, que está haciendo una temporada espectacular, pero lo curioso es que ambos responden cuando se les necesita. Recuerdo, por ejemplo, al Cholito Simeone anotando el gol de la victoria en el 2-1 del Napoli sobre el Milan en San Siro. Ese partido fue aproximadamente en septiembre, octubre. El Napoli lo ganaba, el Milan lo empató y apenas lo empató el Milan, apareció el Cholito con un cabezazo espectacular y el Napoli terminó llevándose esos 3 puntos importantes, fundamentales para estar donde está ahorita. Por ejemplo, también Raspadori ha marcado goles importantes en Champions también. Estos jugadores aparecen cuando se les necesita. Por ahí huele a campeón por eso, porque al Napoli le está saliendo absolutamente todo. También quería agregar que el Cholito Simeone en el último partido del Napoli contra el Sassuolo, el Napoli dijimos que se impuso 2-0, pero el Cholito entró al final del partido, anotó un gol que después se lo anularon, pero para complementar lo que les decía, el Cholito entra y marca. Es increíble lo que hace, es espectacular. También como le salen todos los cambios al equipo de Spalletti, que por otro lado, el técnico italiano, el entrenador del mejor equipo de la Serie A de esta temporada, ha tratado de calmar un poco, de bajar la presión de forma muy inteligente, porque ya en Italia y bueno, prácticamente en todo el mundo damos por hecho que el Napoli va a ser campeón de la Serie A. Y a raíz de esto, bueno, las preguntas van dirigidas a eso, cómo el Napoli está encaminado a ser el campeón. Y él siempre le baja el tono a todo y dice que todavía no se ha conseguido nada, que tienen que mantener el impulso que llevan, como que configurar psicológicamente al equipo para que no se confíe demasiado de la amplia ventaja que tiene sobre el resto de los clubes, por lo menos en Italia. Eso me parece que es una movida acertada por parte de Spalletti, que no anda pavoneándose por ahí como asumiendo que ya ganó todo. Y me parece una buena interpretación del entrenador italiano sobre el momento del Napoli, que sin embargo en la previa de este partido de Champions del que vamos a hablar ahorita, apunta al apoyo de los fanáticos del Napoli, pero va más allá. Dice que los fanáticos más o menos se tienen que ir acostumbrando a este tipo de noches importantes, que al final es un punto no menor, porque las competiciones europeas tienen algo especial que requiere un mayor empuje por
parte de la fanaticada. Hay fanaticadas que están acostumbradas a este tipo de momentos, a este tipo de presiones, hay otras que no, y yo creo que también a eso apuntan un poco las palabras de Luciano Spalletti. Yo creo que el Napoli es un equipo que está acostumbrado a este tipo de noches, sin embargo es un equipo que jamás ha ganado la Champions, jamás ha llegado a la final de la Champions, por ejemplo. Entonces ahí hay algunos detalles que está tratando de manejar de la mejor forma para que el escenario siga siendo perfecto como lo ha sido hasta ahora para el Napoli. Todo esto que les había comentado sobre el buen juego del Napoli esta temporada está complementado con los datos y las estadísticas de la Serie A. O sea, el Napoli no solo juega bien, sino que lidera en los rubros más o los indicadores más importantes para medir los rendimientos de un equipo. Si nos vamos a nivel individual, por ejemplo, tenemos a Víctor Osimhen como el capocannoniere, el máximo anotador de la Serie A, con 18 goles en lo que va de temporada. 18 goles, líder de anotaciones. Pero además tenemos a Kvaratskhelia, que está en el cuarto puesto de la tabla de goleadores con 10 tantos y está de primero en asistencias con 9. Entonces ahí más o menos pueden entender cómo va el funcionamiento de esa pareja allá arriba. Además, si revisamos las estadísticas oficiales que comparte la Lega Serie A, la que se encarga de organizar la liga italiana, encontramos que el Napoli lidera en promedio de posesión del balón. Es el equipo que más tiene el balón en Italia. Lidera en goles, como ya dijimos. Lidera en cantidad de tiros y lidera en cantidad de asistencias. ¿Qué nos quiere decir esto de cantidad de asistencias? Es un equipo que juega asociado. No son jugadas aisladas, las asistencias vienen porque los jugadores se pasan la pelota. Yo sé que es obvio recalcarlo, pero es importante también decir esto. Además, es el tercer equipo con más palos y travesaños y es el cuarto equipo con más tiros de esquina a favor. En la Champions, el Napoli terminó en el primer puesto del Grupo A, un grupo que no era para nada sencillo, pero por la forma en la que los azzurri afrontaron los partidos, hizo parecer que era un grupo sencillo. Y se los voy a mostrar. El Napoli quedó, como les dije, de primero en ese grupo con 15 puntos. Ganó 5 partidos y perdió 1. Ese partido que perdió fue contra el Liverpool en Anfield. Fue el último partido de la fase de grupos y ya tenía asegurado prácticamente el primer puesto. Para no quedarse con el primer puesto, el Napoli tenía que perder ese partido por muchísimos goles, que no fue lo que pasó. Pero superó al Liverpool, superó al Ajax y al Rangers de Escocia, que la temporada pasada, recordemos, fue finalista de la Europa League. La terminó perdiendo justamente contra el Eintracht Frankfurt, que es el equipo que va a enfrentar el Napoli ahorita. Pero lo curioso es que les digo que el Napoli hizo parecer fácil toda la fase de grupos porque le pasó por encima a todos los rivales y los goleó. Venció 4-1 al Liverpool en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League, así como lo escuchan, 4-1 al finalista de la edición anterior de la Champions. No es cualquier cosa, ese partido se jugó en el Diego Armando Maradona, en el estadio del Napoli. A la fecha siguiente visitó al Rangers y le metió 3-0 en Escocia. Ok, ustedes dirán, bueno, cualquier cosa. No, sí, cualquier cosa. 6-1 le metió al Ajax en Países Bajos como visitante. 6-1. Y para redondear eso, en la vuelta que se jugó en Italia, el Napoli se impuso 4-2. Después recibió al Rangers y le ganó 3-0 también en Italia. Y cerró la fase de grupos perdiendo 2-0 en su visita a Anfield. El Napoli fue el equipo que más goles anotó en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Anotó 20 goles en 6 partidos y recibió 6 goles. En lo que va de la temporada, si sumamos el registro que tienen en todos los partidos en UEFA Champions League, en la Serie A y en Coppa Italia, nos encontramos con que el Napoli solamente ha perdido 2 partidos que ya se los comenté. Uno fue ese contra el Liverpool, que fue el primer partido que perdió el Napoli esta temporada, 2-0 en su visita a Anfield, un partido que igual era importante, pero no influía demasiado en el resultado final del grupo. Y el otro partido que perdió fue contra el Inter en la primera fecha que se disputó en este año 2023. Perdió 1-0 en el Giuseppe Meazza, un partido que además, por cómo se jugó, creo yo que no merecía haberlo perdido. Agregado a eso, el Napoli sí está fuera de la Coppa Italia, se quedó fuera de la Coppa Italia y lo eliminó. Adivinen quién eliminó al Napoli de la Coppa Italia. Cremonese. Cremonese igualó el partido, por eso no lo contamos como derrota. Igualaron 2-2 en los octavos de final y el Cremonese, la Cremonese, equipo que no ha ganado ni un solo partido en la Serie A todavía, es el último de la Liga Italiana, de la primera división de la Liga Italiana,
se impuso 5-4 en tanda de penales y eliminó al Napoli, y posteriormente eliminó a la Roma. Es decir, Cremonese está en semifinales de la Copa Italia, que la va a jugar contra la Fiorentina. Entonces, apenas 2 derrotas en lo que va de la temporada, y no solo eso, sino que el Napoli ha tenido momentos delicados en la temporada, momentos importantes en los que son esos momentos en los que tienes que sacar la chapa de campeón, que te tienes que imponer, y así lo hizo. Por ejemplo, un partido importante fue ese que les comentaba contra el Milan cuando visitó San Siro. La liga todavía estaba totalmente cerrada, estaba prácticamente empezando, pero el Napoli se impuso en un escenario complicado. Además, cuando empezó este año 2023, el Napoli perdió ese primer partido de la Serie A contra el Inter, y todo parecía indicar que se iba a cerrar mucho más la cosa, que se iba a ajustar. El Napoli tenía que jugar con la Juventus. Entonces existía toda esta presión alrededor de los Azzurri, que habían perdido su primer partido en la temporada. Entonces, como estaba empezando 2023, quizás por ahí aflojaban un poco en el comienzo, se enderezaba, se ajustaba mucho la liga. ¿Y qué hizo el Napoli en ese partido contra la Juve? 5-1. Se impuso 5-1 contra la Juventus y prácticamente la sacó de la carrera por el título. Después de eso pasó todo lo que ya todos sabemos con la Juventus, de la sanción de 15 puntos, y se cayó también de la carrera. Pero después de eso el Napoli ha seguido ganando. El único partido que no ganó fue ese empate, ese partido que empató con el Cremonese, o la Cremonese, y terminó quedando fuera de la Copa Italia. El Napoli sabe responder en estos momentos complicados. Es un equipo que, como les dije, hace prácticamente todo muy bien. También hay que darle mérito a Luciano Spalletti, porque esto no es casualidad. Es verdad, quizás hay un poco de suerte con el rendimiento que han tenido ciertos fichajes, puntos altos esta temporada, pero este trabajo de Spalletti tiene ya más de un año. Spalletti empezó a dirigir al Napoli en la temporada pasada, 2021-2022, y para los que no lo recuerdan, compitió por el Scudetto más o menos como hasta abril. Justamente hubo un partido ahí decisivo contra el Milan en casa, que lo terminó perdiendo 1-0 con un gol de Giroud, y después de eso prácticamente se salió de la carrera y todo se definió entre Milan e Inter. Pero ya la temporada pasada estábamos viendo ciertos síntomas de un equipo que aspiraba a pelear por más, un equipo que además jugaba bien. Lo que pasa es que este año están haciendo todo bien, todo está funcionando perfecto. Hay unos puntos altos de algunos jugadores que en temporadas anteriores, aquí no me refiero a los nuevos fichajes, sino a otro tipo de jugadores que llevan tiempo en la plantilla, que no rendían de la mejor forma. Uno de los nombres que se me viene a la cabeza, por ejemplo a mí, y esto es algo muy, muy personal, es Mario Rui, el lateral izquierdo del Napoli. Yo creo que por muchos años lo critiqué por su rendimiento, lo vi flojo en algunos partidos puntuales. Recuerdo algunos enfrentamientos de Champions, por ejemplo contra el Liverpool, en un partido decisivo. Un error de él fue el que terminó costándole prácticamente la clasificación al Napoli en esa fase de grupos, si no me equivoco, de la edición 2017-2018 o de la edición 2018-2019. Pero esos puntos que quizás en temporadas anteriores eran un poco irregulares, no necesariamente flojos, porque Mario Rui es un buen jugador, pero quizás un poco irregular, esta temporada esos jugadores están rindiendo muy bien. Entonces hay un trabajo por detrás del Napoli bastante importante, las cosas les están saliendo, y a lo que voy con este video, y lo vamos a ir desarrollando más adelante, es que yo creo que el Napoli es el favorito para llevarse la Champions League en este momento. En este momento el Napoli es el mejor equipo de Europa, sin lugar a dudas. Si ustedes no están de acuerdo con esto que estoy diciendo, si les parece que es exagerado, me lo pueden dejar aquí en los comentarios y podemos hablar, podemos argumentar qué equipo es mejor que el Napoli esta temporada. Por ahí algunos pueden decir que el Arsenal. Es verdad, el Arsenal ha tenido una muy buena temporada también, y juega muy bien al fútbol, pero aquí hay una diferencia importante. El Napoli está jugando Champions, lidera en su liga, el Arsenal también lidera en su liga, pero el Napoli está jugando en un nivel de exigencia mucho mayor y lo está haciendo muy bien, imponiéndose contra todos los rivales. ¿Qué equipo ha sido mejor que el Napoli esta temporada? No hay ningún equipo más regular que el Napoli esta temporada. Y si lo hay, por favor, díganmelo. Estoy hablando de equipos europeos, y lo conversamos, porque el Barcelona ha hecho una buena temporada, pero no superó la fase de grupos, por ejemplo, de la UEFA Champions League. Y no sé si los rendimientos que hemos visto a lo largo de la temporada del Barcelona son igual de buenos que los que ha tenido el Napoli en algunos partidos bien puntuales.
Esa es otra discusión. Me pueden hablar del campeón de la Champions, del Real Madrid. Bien. Pueden hablar de cualquier equipo, lo pueden dejar aquí en los comentarios y lo argumentamos y lo discutimos sin ningún problema. Yo creo que el Napoli es el rival a vencer esta temporada, y esto es sin ánimos de empavarlos. Los fanáticos napolitanos, les digo de una vez, anulen mufa de todo lo que estoy diciendo, porque aquí me la estoy jugando con el Napoli. Yo creo que es el gran candidato, ya en la Serie A lo sabemos, pero creo que es el gran candidato en la UEFA Champions League. Bien, ahora hablemos del rival. ¿Cómo llega el Eintracht Frankfurt a su partido contra el Napoli? El Frankfurt ocupa el puesto número 6 en la Bundesliga, en la Liga de Alemania, pero está a 5 puntos del primer lugar, o sea, está muy estrecha esa diferencia. Frankfurt en estos momentos tiene 38 puntos y está a 5 del líder, que, como de costumbre, es el Bayern Múnich. En sus últimos 5 partidos, el Frankfurt ha ganado 3, ha empatado 1, ese empate fue justamente contra el Bayern, y ha perdido 1. De esos últimos 5 partidos también estamos metiendo un partido de la Copa de Alemania. Además, hay que recordar, es importante destacar esto, el Eintracht Frankfurt es el vigente campeón de la Europa League. La temporada pasada, muchos recordarán cómo eliminó al Barcelona. Si no me equivoco, fue en los cuartos de final. No sé si fue en los octavos o en los cuartos, me suena que fue en los cuartos de final. Y la final se impuso ante el Rangers de Escocia. El partido terminó 1-1 y en tanda de penales se impuso 5-4. El vigente campeón de la Europa League. El Eintracht Frankfurt terminó en el segundo puesto del grupo D de la Champions League, terminó por detrás del Tottenham. Tottenham acumuló 11 puntos, el Eintracht acumuló 10 y quedó por delante del Sporting de Lisboa y del Marsella en un grupo que terminó bastante parejo. En esa fase de grupos ganó 3 partidos, empató 1 y perdió 2. Además, marcó 7 goles en 6 partidos, 7 goles, una cuota pequeña, y recibió 8 goles. De hecho, recibió más goles de lo que marcó, un dato curioso para un equipo que superó la fase de grupos. Ahora, lo que todos se deben estar preguntando, ¿Napoli y Eintracht Frankfurt se han enfrentado alguna vez? Sí se han enfrentado, se vieron las caras en los octavos de final de la Europa League o Copa UEFA de la temporada 1994-1995. Esos octavos de final y vuelta los ganó el equipo alemán, los ganó el Frankfurt 1-0 los dos. ¿Cómo le va al Napoli con los equipos alemanes? El Napoli ha jugado 20 veces contra equipos alemanes en la Champions League y en la Europa League. Ha ganado 6, ha empatado 5 y ha perdido 9. El registro es negativo para el equipo del sur de Italia. ¿Y contra qué equipos jugó esos 20 partidos? Bueno, está el Stuttgart, al que enfrentó en la final de la Copa UEFA de la temporada 88-89, y ese año el Napoli ganó la Copa UEFA con Diego Armando Maradona. También ha jugado contra el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich, el RB Leipzig, el Lokomotiv Leipzig, Wolfsburgo, Werder Bremen, contra el FC Kaiserslautern y contra el Eintracht Frankfurt. ¿Y cómo le va al Eintracht contra los equipos italianos? Bueno, se ha enfrentado 9 veces contra equipos italianos, curiosamente todos estos partidos en Europa League, y ha ganado 5, ha empatado 2 y ha perdido 2. Un registro bastante bueno. Ahora vamos con los entrenadores. ¿Cuántos partidos ha dirigido Luciano Spalletti en la Champions League? Ha dirigido 67, ganó 27, empató 14 y perdió 22. Un registro bastante parejo. Además, Luciano Spalletti como entrenador, lo más lejos que ha llegado en la Champions League ha sido a los cuartos de final cuando dirigía a la Roma. Con la Roma alcanzó los cuartos de final en esta competición en la temporada 2006-2007 y en la temporada 2007-2008. 2 temporadas seguidas. ¿Y contra quién perdió? Vamos a ver si se acuerdan contra quién perdió la Roma. Fue el mismo rival en esas 2 ediciones de la Champions, contra el Manchester United. Sobre todo muy recordada esa llave contra el Manchester en la temporada 2006-2007, porque la Roma había ganado en el Estadio Olímpico de Roma 2-1 y en la vuelta se comió 7, perdió 7-1. Es un partido que muchos recordarán. En ese Manchester United jugaba, por ejemplo, Wayne Rooney, pero todos se deben estar acordando de Cristiano Ronaldo. Sí, jugaba en ese Manchester. Y a la temporada siguiente, también en los cuartos de final, fue menos trágico, menos traumático para la Roma, pero igual perdió en cuartos de final 1-0 y 2-0 respectivamente los 2 partidos de esa llave. ¿Cómo le va Luciano Spalletti contra equipos alemanes? El entrenador italiano tiene pocos registros contra clubes alemanes,
Uno de esos, por ejemplo, y bastante curioso y casual, es contra el Frankfurt, el Eintracht Frankfurt en la Europa League, cuando él dirigía al Inter y no le pudo ganar. Empató un partido 0-0 y perdió el otro 1-0. Y el otro registro que existe fue en los octavos de final de la Champions contra el Borussia Dortmund. Solo dirigió un partido y lo perdió 4-2. En ese momento dirigía al Zenit. Por su parte, el entrenador austríaco Oliver Glasner dirige al Eintracht Frankfurt desde la temporada pasada 2021-2022 y no tiene registro contra equipos italianos. Recordemos que él es el mismo entrenador que ganó la Europa League con el Eintracht la temporada pasada. Ok, quiero dejarles ahora la pregunta aquí al aire para que la respondan también en los comentarios. Quiero saber qué opinan sobre esto. ¿Ustedes consideran que el Napoli es candidato a ganar esta edición de la UEFA Champions League? Sí, no, ¿por qué? Yo creo que sí, como ya se los comenté, creo que es el equipo que está en mejor estado de forma, el equipo que mejor juega el fútbol en estos momentos en Europa. Creo que es el club que ha tenido más regularidad, una regularidad que va acompañada de imponerse en los partidos importantes. Por supuesto, ha tenido sus momentos de suerte, pero no es solamente suerte o la suerte del campeón la que acompaña al Napoli esta temporada. Sí tiene algo de suerte del campeón, pero todo eso está complementado con un trabajo bastante sólido en todas las líneas, en todas las competiciones. Por eso yo creo que el Napoli es, díganme ustedes si no es así, es el principal candidato para ganar esta edición de la UEFA Champions League. Si no es el Napoli, ¿cuál es el equipo? El Real Madrid. Claro, por la trayectoria que tiene, es el vigente campeón, nunca se puede descartar al Real Madrid, es verdad. ¿Qué equipo es mejor que el Napoli en este momento? ¿Qué equipo es mejor que el Napoli en estos momentos? Porque el Madrid tiene estos antecedentes que lo posicionan como siempre como un favorito, pero esta no ha sido la mejor temporada del Real Madrid. Igual cuando lleguen los partidos importantes es que veremos. A mí por lo menos me gustaría ver ese cruce entre Napoli y Real Madrid, a ver qué pasa, por ejemplo. Pero para eso los dos equipos tienen que superar primero los octavos de final. Pero si no, ¿quién? El Bayern Múnich, el PSG. El PSG perdió contra el Bayern el otro día, un partido más o menos flojo. ¿Cuáles son los equipos? El Manchester City. El City ha tenido una buena temporada, como es costumbre, el equipo de Guardiola, que siempre o casi siempre juega bien, siempre compite por lo menos, pero no está liderando en su liga esta temporada, y eso es un dato no menor, es un dato importante. En la Champions, el City, yo no sé qué le pasa, pero siempre se cae en alguna instancia, un poquito inesperado también, porque el City aparentemente siempre tiene la mejor plantilla, como el PSG, el Manchester City y el PSG siempre, los dos, tienen las mejores plantillas de Europa, pero ninguno ha ganado la Champions. Si han llegado a las finales, han estado bastante cerca, sobre todo el City este año se reforzó muy bien, la incorporación de Erling Haaland, que es un animal del gol, de Julián Álvarez por lo menos, por ejemplo. Las incorporaciones del City esta temporada han sido muy buenas y lo pueden posicionar como un potencial candidato. Pero no solo se come con los nombres, se come también con el rendimiento. Y el City es verdad que es un equipo que rinde, que juega bien, pero también me gustaría verlo enfrentarse a este Napoli. De verdad, porque quizás ustedes pensarán que estoy exagerando porque, bueno, es que es la liga italiana, no, es que quienes son, compara hombre a hombre, tú me dices que Osimhen es mejor que Haaland. No necesariamente. Pero el Napoli en estos momentos es un equipo que funciona mejor que el Manchester City, que juega mejor al fútbol que el Manchester City y que la gran mayoría de los clubes en Europa. Entonces, si ustedes no están de acuerdo con lo que estoy diciendo de proponer al Napoli como el principal candidato a ganar la Champions este año, y les recuerdo aquí a los fanáticos napolitanos, anulen mufa de todo lo que estoy diciendo. Si no es el Napoli, entonces ¿quién es? ¿Quién es? Las cosas que ha hecho el Napoli esta temporada son impresionantes y yo creo que hay que entender un poco la magnitud de esto, y la mejor forma de explicarlo es de la siguiente forma. El Napoli está haciendo parecer fácil algo que es muy complicado. Pasa lo mismo cuando vemos jugar a Messi. Messi agarra el balón, hace una cantidad de maravillas con el balón que se ven súper sencillas, pero cuando a uno le toca hacerla, cuando uno está jugando, se da cuenta de lo complicado que es hacer las cosas tan fácil. Y eso es algo que le ha pasado al Napoli esta temporada. Se dice muy fácil, se dice con demasiada ligereza que el Napoli tiene 15 puntos de ventaja sobre el segundo en la liga. Hay que verle la cara a esos 15 puntos de ventaja. Es verdad que otros equipos
han bajado un poco el rendimiento, se esperaba un poco más de Milan, de Inter, de Juventus, que también se vio condicionada por esa sanción de 15 puntos, pero más allá de eso, están los 15 puntos de diferencia, no son exagerados, el Napoli ha sido mejor y no es porque la liga italiana tenga un bajo nivel, todo lo contrario, de hecho, ya estamos viendo a los equipos italianos rindiendo en las competencias europeas. Tenemos 3 equipos italianos en los octavos de final de la UEFA Champions League, que no es un dato menor si lo comparamos, por ejemplo, con que de equipos españoles en Champions solo hay uno y es el Real Madrid. No es un dato menor ese. También está la Juve en Europa League, la Roma, la Lazio y la Fiorentina, como lo comentábamos. No son equipos sencillos para vencer, entonces tiene 15 puntos de ventaja sobre el segundo. Lo repito, no es fácil. Tampoco es fácil decir que eres el equipo con más goles de la fase de grupos de la Champions League. Como lo dijimos, no es fácil decir goleé al Liverpool, goleé al Ajax 2 veces, goleé al Rangers 2 veces. Se dice muy fácil, pero hacerlo es muy complicado. Y justamente como aquí hay una especie de normalización de lo extraordinario que está haciendo el Napoli. Sí se está normalizando mucho porque tiene, como les dije, demasiada ventaja en la liga. Se impuso cómodamente en la Champions, juega bien todos los partidos, prácticamente todos los jugadores le están rindiendo, solo ha perdido 2 partidos esta temporada, se quedó fuera de la Copa Italia, es verdad, en penales, pero es un equipo que este año tiene consigo la suerte del campeón y también un rendimiento muy importante que sustenta todo esto. No son 2 momentos del Napoli de los que les estoy hablando que tuvieron suerte en un partido, bueno, no. Este es un rendimiento regular a lo largo de toda la temporada y a mí eso me invita a pensar que es candidato a la Champions. Ahora vamos con el otro punto, que tampoco es un punto menor, que es el historial o el peso de los equipos en la Champions League. La Champions es un trofeo, es una competición que es muy celosa, es muy exclusiva con los equipos que la pueden ganar. Muchísimos equipos han intentado ganarla con diversas estrategias. Para explicarles mejor este punto, creo que lo que mejor lo refleja es el hecho de que en el siglo XXI, es decir, en estos 23 años, desde el 2000 al 2023, solo un equipo nuevo ha ganado la Champions League. Solo un equipo nuevo y ese fue el Chelsea. El resto de los equipos que han ganado entre el año 2000 y el año 2023 son equipos que ya habían ganado la UEFA Champions League en el siglo anterior. Entonces no puede llegar cualquier equipo a ganar esta competición, mucho menos los equipos que llegan a punta de plata y de petrodólares o intentan financiar todo el proyecto con eso y creyendo que la plata es lo único que los va a llevar a la gloria. Al Chelsea hay que decirlo, el Chelsea es un equipo que apostó por ese modelo de invertir muchísima plata y es verdad, no solo le costó la plata, le costó muchísimas temporadas llegar a ganar la Champions y quizás la primera edición de la Champions que ganó en la temporada 2011-2012 no era ni siquiera la mejor del Chelsea, no era el Chelsea más espectacular, pero ahí sí podemos ver que hubo un rendimiento del club inglés a lo largo de los años, llegando entre 2005 y 2010 más o menos a muchas instancias decisivas, es decir, muchos años en semifinales. Y la verdad es que yo en los últimos 10 años no he visto muchas veces, por ejemplo, al Manchester City o al PSG en semifinales de Champions. Entonces ahí hay un punto importante para diferenciar estos equipos. Más allá de eso, es verdad que el Napoli no tiene, por decirlo así, una trayectoria muy importante en la Champions. No ha llegado jamás a la final, no ha llegado ni siquiera a semifinales. También tenemos que considerar que si tiene algo de historial europeo, porque ganó esa Copa UEFA con Maradona en el 88-89, y es un equipo que en los últimos 10-15 años ha sido bastante regular en la Champions. Quizás no es un equipo que aparezca en todas las ediciones, no todos los años, no todos seguidos, pero ha participado mucho últimamente y muchas veces, quizás la mayoría de las veces, supera la fase de grupos. Sin duda alguna, ninguna de las otras temporadas las había superado las fases de grupos de la Champions con tanta facilidad. Este año hay algo especial pasando con el Napoli, hay algo ahí en el aire, hay algo que se respira más allá del título prácticamente ya ganado en la liga. Más allá de eso, yo creo que el Napoli se puede imponer también en la Champions, aunque no esté dentro de los históricos de Europa, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque como dijimos, es verdad que es importante
la trayectoria que han tenido, el historial que tienen algunos clubes europeos para ganar la Champions, que es un torneo muy celoso con quienes terminan siendo sus campeones. Pero todo esto viene acompañado de muchas cosas, viene acompañado de un buen rendimiento, que es lo fundamental, de bastante regularidad, de consecuencia en lo que se hace desde la dirigencia y lo que se ve en el equipo, con un plan bastante claro, un entrenador con muchísima experiencia como Luciano Spalletti. Y a todo esto, si le quieren agregar algo de misticismo y algo de respaldo cabalero a lo que puede hacer el Napoli esta temporada, pueden revisar el video de A Pura Cábala que hicimos hace algunas semanas, hablando sobre cómo la última vez que Argentina salió campeón del mundo, a la temporada siguiente el Napoli ganó la Serie A y ganó por primera vez un título que nunca había ganado. Bueno, el año pasado Argentina ganó el Mundial y este año el Napoli está cerca de repetir el título, y yo creo que puede ganar un título que jamás había ganado antes. Entonces ahí, si le quieren agregar eso como complemento como suplemento para el poco recorrido europeo que pueda tener el Napoli en comparación con los otros clubes que compiten en estas instancias de la Champions, ese puede ser un argumento extra futbolístico para agarrarse. Entonces díganme ustedes, si no es el Napoli, ¿quién es el mejor equipo de Europa en este momento, el equipo más regular y el equipo a vencer? Yo creo que es indiscutiblemente el Napoli. Vamos a ver qué pasa, esperemos no empavarlo. Vamos a ver cómo le va contra el campeón de la Europa League, contra el Eintracht. Creo que es una llave que es pareja, todos los partidos, desde los octavos de final, siempre los partidos son complicados, pero a mí me da la sensación de que con todo esto que estamos hablando y por lo que he visto del Napoli esta temporada, va a dar un batacazo y se va a imponer como se impuso contra el Milan en ese partido importante en la primera vuelta de la Serie A, como se impuso contra la Juventus en ese partido importantísimo empezando 2023, como se impuso en la fase de grupo de la Champions, como se impuso como el equipo más goleador de la fase de grupos de la Champions, y como nos ha demostrado a partir de los rendimientos colectivos e individuales que es el mejor equipo, el equipo que mejor juega al fútbol esta temporada. Por todo eso yo creo que al Napoli se le va a hacer más sencilla esta llave, mucho más sencilla. Yo creo que va a dar un batacazo, un golpe sobre la mesa y se va a imponer sin mayores inconvenientes. Veremos qué pasa. Esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Los adivinos no pueden vivir definitivamente de este deporte. No es para nada fácil descifrar qué es lo que va a pasar. Y lo que hemos hablado en el equipo de Gol Mío, que quiero destacarlo también en este video, es que el principal enemigo del Napoli esta temporada, el principal rival, tanto en Serie A como en la UEFA Champions League, es el mismo Napoli. En estos momentos no sé si hay un equipo mejor que el Napoli. Así de sencillo. Y los únicos que se pueden trabar en la Liga teniendo 15 puntos de ventaja y en la Champions teniendo una llave medianamente accesible son ellos mismos. Esperemos que eso no pase, pero de verdad me gustaría verlo. Me arrepiento un poco, quizás los fanáticos napolitanos no estarán de acuerdo con esto, pero me gustaría ver al Napoli en estas instancias de octavos de final, incluso jugando contra equipos más imponentes. Me gustaría verlo contra un Real Madrid, contra un Manchester City, contra un PSG, contra un Bayern, porque creo que en estos momentos no solo está a la altura, sino que está por encima de todos esos equipos. Eso es lo que creo. Vamos a ver qué termina pasando. Y bueno, déjenme aquí en los comentarios si están de acuerdo con todo esto que les acabo de decir. ¿Cómo termina el partido del Napoli este martes? También me lo pueden dejar acá en los comentarios. Bueno, quería también recordarles que si les gusta el contenido que están viendo, los invito a suscribirse al canal de YouTube de Ogol Mío, también a seguirnos en nuestras redes sociales @ogolmio en Twitter, Instagram y Facebook, y recordarles por supuesto que este contenido está disponible en Spotify por si prefieren el uso de esa plataforma. Además, como ya les he dicho en videos anteriores, no quería cerrar este nuevo video sin agradecerle a Johnny Segavi, que compuso esa canción que ustedes escuchan al principio del video y que van a escuchar ahorita al final. La compuso él. Aquí les dejo sus redes sociales para que lo sigan en Instagram y en Twitter.